Bienvenidos a la clase del día de hoy. Hoy lunes nos estamos reuniendo de nuevo para continuar con el estudio de nuestras confesiones luteranas. Vamos a leer un pasaje en las Escrituras, en la carta a los Romanos capítulo 3, versículo 28. Por lo tanto, llegamos a la conclusión de que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Este es el tema que vamos a estar estudiando en esta noche. La justicia ante Dios que proviene de la fe. Esto corresponde al tercer artículo de la fórmula de concordia. Así que, bienvenidos, iniciamos con oración. Te pedimos, Padre Santo, el perdón de nuestros pecados. Al iniciar este hermoso estudio de tu palabra, te pedimos la guía y la dirección del Espíritu Santo. Y te pedimos que esta enseñanza también fortalezca nuestra fe, nos mantenga en tus caminos y que la podamos compartir con otras personas. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Muy bien, como ya les había anunciado, vamos a estar hablando de la justicia que proviene de la fe. Este es el artículo de la justificación. Los luteranos tenemos gran afecto por la doctrina de la justificación por la gracia por medio de la fe. Esta doctrina, como nuestros padres reformadores lo habían dicho, es por la cual se sostiene o se cae la reforma en la iglesia. Es el artículo principal de lo que nos enseña la Biblia y sobre el cual descansan también otros artículos de la fe que tenemos en nuestras confesiones luteranas. Es decir que este artículo tercero tiene mucho significado para nosotros. Pero vamos a iniciar con una pregunta y es, ¿cómo es justo el creyente ante Dios? Bueno, fácil podría ser decir, por la gracia, por medio de la fe. Pero vamos a mirar un poco más qué nos dice la Biblia al respecto y cómo es que llegamos a ser declarados justos por la gracia de Dios por medio de la fe. Romanos capítulo 3, versículo 21, y vamos a leer hasta el versículo 28. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, y de ello da testimonio la ley y los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo es para nosotros los que creemos en Él, pues no hay diferencia alguna, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, pero son justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que proveyó Cristo Jesús, a quien Dios puso como sacrificio de expiación por medio de la fe en su sangre. Esto lo hizo Dios para manifestar su justicia, pues en su paciencia ha pasado por altos los pecados pasados, para manifestar su justicia en este tiempo, a fin de que Él sea justo y al mismo tiempo el que justifica al que tiene fe en Jesús. Entonces, ¿dónde está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la fe en Cristo. Por tanto, llegamos a la conclusión de que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Qué hermoso pasaje donde Pablo, principalmente y por causa de tiempo quiero enfocarme en el versículo 24, pero son justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que proveyó Cristo Jesús. Ya habíamos dicho en la clase pasada de que el ser humano en los asuntos de la salvación es totalmente pasivo.
Él no aporta ni el 1, ni el 10, ni el 5, ni el 0.0.1. Absolutamente Él es pasivo. Cristo, como nos dice el apóstol Pablo, es el que proveyó nuestra redención. Por eso decimos que nuestra salvación no es por obras para que nadie se gloríe. Es Dios que en la persona de Cristo ha provisto nuestra justificación. Ahora ya estamos hablando de Cristo, que es el proveedor de la redención, es decir, el que justifica al sujeto que es pasivo en asuntos de la salvación. Pero ¿cómo es que Cristo llega a ser nuestra justicia? Porque aquí Pablo, en el texto que acabamos de leer, nos está indicando continuamente, por ejemplo, el versículo 26, para manifestar su justicia en este tiempo, a fin de que Él sea el justo y al mismo tiempo el que justifica al que tiene fe en Jesús. Vamos a detenernos un poco en este versículo porque es muy interesante y muy rico en lo que nos quiere decir. Jesús es el justo y al mismo tiempo el que justifica. Sabemos que la vida de Cristo fue una vida perfecta, de justicia, pero a su vez Él es el que nos declara justos por medio de su obra. Esa es la manera como Cristo llega a ser nuestra justicia. Lamentablemente las religiones de hoy en día y del mundo entero, o sea, las religiones naturales, como también se les conoce, siempre recalcan los logros personales del ser humano, sus obras, su justicia, sus talentos, sus capacidades espirituales, etc. Pero la Biblia dice y enfatiza que esos son solo trapos de inmundicia. Es la justicia perfecta de Cristo, su vida justa y su sacrificio por el cual somos justificados, lo que asegura la salvación para el ser humano. La Biblia entonces nos enseña, y esto para los luteranos es muy importante, nos enseña la obediencia activa y la obediencia pasiva de Cristo. ¿Cuál es la obediencia activa de Cristo? El hecho de que Cristo cumplió perfectamente la ley por nosotros. Vamos a ir a Mateo capítulo 5, versículo 17. Mateo 5, 17. No piensen ustedes que he venido para abolir la ley y a los profetas. No he venido para abolir, sino para cumplir la ley. Entonces, la obediencia activa de Cristo tiene que ver con el hecho de que Él vino para cumplir perfectamente la ley por nosotros. Cuando estudiamos los 10 mandamientos, y por cierto que es una herramienta muy útil que tiene el catecismo que generalmente usamos, es que podemos ver cómo Cristo verdaderamente cumplió la ley por nosotros y específicamente Él lo hace en cada uno de los 10 mandamientos. Vamos ahora a Gálatas capítulo 4 y vamos a mirar en el versículo 4 y el versículo 5. Pero cuando se cumplió el tiempo señalado, Dios envió a su Hijo, que nació de una mujer y sujeto a la ley, para que redimiera a los que estaban sujetos a la ley, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. Entonces, estas dos citas bíblicas que acabamos de mencionar nos dejan claro la obediencia activa de Cristo, y recordamos, la obediencia activa de Cristo es que Él cumplió perfectamente la ley por nosotros, que es lo que nos estaba diciendo también el apóstol Pablo en la carta a los Romanos en el capítulo 3. Ahora, ¿cuál es la obediencia pasiva? La obediencia pasiva es que Cristo sufrió
y murió para expiar nuestros pecados. Esto es bastante importante. Isaías capítulo 53, versículos 5 al 6, nos recuerda que Jesús, el siervo de Dios, como se dice allí, Él fue varón de dolores, experimentado en quebranto. Él cargó el peso de nuestros pecados y por sus heridas nosotros fuimos curados. Esta es una hermosa enseñanza que nos da la palabra de Dios también y que nos recuerda entonces la obediencia pasiva de Cristo. Otra cita más en Pedro, primera de Pedro capítulo 2, versículo 24. Él mismo llevó en su cuerpo nuestros pecados. Mire lo hermoso que es este pasaje. Él mismo llevó en su cuerpo nuestros pecados al madero, para que nosotros, muertos ya al pecado, vivamos para la justicia. Por su herida hemos sido sanados. Qué hermosa promesa. Aquí Pedro nos está recordando lo que ya nos había enseñado el profeta Isaías en el capítulo 53. Entonces, la obediencia pasiva de Cristo es que Él muere, sufre por nuestros pecados, por el cual Él fue castigado y herido y fue llevado a la cruz del Calvario. Gálatas 3:13 también habla al respecto y nos ayuda a entender un poco mejor lo que es la obediencia pasiva de Cristo. Cristo nos redimió de la maldición de la ley y por nosotros se hizo maldición, porque como está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Estos son los sufrimientos de Cristo. Entonces tenemos claro que hemos sido justificados y somos perdonados por Dios por medio de la obediencia activa de Cristo, que es que Él ha cumplido perfectamente la ley por nosotros. Y por su obediencia pasiva, porque Cristo sufrió y murió para expiar nuestros pecados. Esto es una buena noticia. ¿Y qué es lo que causa la obediencia de Cristo? Bueno, Romanos 5:1 nos dice que hemos sido justificados por la fe y por medio de esa justificación tenemos paz para con Dios. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de ¿quién? De Jesucristo nuestro Señor. Eso no se nos puede olvidar. No hay obras, no hay méritos algunos del ser humano. Ha sido Cristo que con su vida perfecta, su obediencia activa, su obediencia pasiva ha llevado nuestros pecados y ahora tenemos paz para con Dios. Es decir, hemos sido reconciliados por medio de la vida perfecta de Cristo, pero también por medio de su muerte y su gloriosa resurrección. Estas son buenas noticias, sin duda, y esto es lo que a uno lo alegra, lo motiva mucho a enseñar la palabra de Dios, sin duda. Lamentablemente, hermanos, estos artículos de la fe, que a nosotros los cristianos confesionales nos alegra mucho escuchar y como ustedes pueden ver, uno se entusiasma, quiere compartirlos con otras personas, pero lamentablemente también han sido transgiversados. En la época de la Reforma, en la historia de la Iglesia y el día de hoy. Lamentablemente la falsa doctrina, como decíamos hace 8 días en la otra enseñanza, cuando veíamos el libre albedrío, siempre es algo que está allí y por lo cual debemos luchar. Y es lo que, por ejemplo, Judas en su carta nos recuerda, que nosotros con firmeza siempre debemos estar prontos para hablar y defender nuestra fe cristiana. ¿Por qué ocurre esto? Un artículo de fe tan esperanzador que nos dice de que Cristo ha muerto por nuestros pecados, ¿cómo es que llega a ser torcido? Bueno, ya hemos dicho que precisamente ha sido el orgullo del ser humano lo que siempre
en su vida carnal, digámoslo así, siempre él quiere ganar un mérito, tener algo, decir, yo hice algo por mi salvación. Ese es el tema del orgullo. Y que este orgullo lleva a que haya controversias, como la que ocurrió con un predicador que era muy talentoso, y según nos dicen los historiadores, un predicador muy elocuente. Este hombre se llamaba Osiander. Había sido predicador en la ciudad de Nuremberg, en Alemania, y había estado muy del lado del luteranismo. Pero después de la muerte de Lutero, como pasó con el caso de Felipe Melanchthon, de otras personas, lamentablemente, que en un momento sirvieron a la causa de la fe, comenzaron a introducir falsas doctrinas. Y este hombre especialmente tenía un concepto muy equivocado de lo que era la justificación. Posiblemente porque era un hombre muy orgulloso y muy altivo. Y eso había hecho que él, por querer quizás brillar o tener una enseñanza que otros se admiraran de ella, introdujo errores que hicieron que los teólogos luteranos tuvieran que de alguna forma declarar en contra de esa doctrina, y de ahí que el artículo tercero que estamos estudiando vaya en contra de la enseñanza de este hombre llamado Osiander. Él decía que la justificación no era un acto por el cual Dios declara justos a los pecadores, sino un acto por el cual Dios gradualmente hace justo al ser humano por su morada en él. O sea, lo que él pensaba era que la justificación era como progresiva, como que se iba dando, o sea, empezaba y paso a paso, ¿cierto? Contrario al concepto que hemos visto que enseña la Escritura en las citas que hemos leído, por ejemplo, de la carta a los Romanos y de la carta a los Gálatas, porque la justificación tiene un concepto forense, es decir, de que Dios por causa de Cristo ha declarado justos a los pecadores, y eso es una verdad que no se puede negar. Entonces, en su falsa enseñanza, Osiander decía que el ser humano se salvaba y se justificaba por la morada progresiva de Dios en él, que constantemente se iba volviendo más perfecta. Y nosotros lo que creemos es que Dios en Cristo ha declarado el perdón de nuestros pecados, y más adelante yo creo que vamos a retomar un poco eso para hablar del concepto en otra clase, para hablar del concepto de la justificación en el sentido forense, es decir, hemos sido declarados justos, ¿cierto? Y eso no tiene algo progresivo, no es que un día va creciendo, disminuye, como si fuera un termómetro, no es la manera. Lamentablemente, esta fue una falsa enseñanza, y si hoy pudiéramos detalladamente evaluar otras doctrinas que hoy se enseñan en diferentes grupos cristianos, pero nos vamos a dar cuenta de que muchos siguen esa falsa enseñanza también. Otro personaje del cual debemos referirnos para entender por qué este artículo es tan importante es un antiguo sacerdote llamado Estancaro. Él afirmaba que el ser humano había sido declarado justo y que Cristo había obrado nuestra redención en la naturaleza humana. Es decir, es como si él dividiera las dos naturalezas de Cristo. Entonces digo, no, somos declarados justos solamente en la naturaleza humana de Cristo. Y eso, esta Semana Santa de este año, recuerdo que en las redes sociales vi una controversia al respecto, porque alguien había publicado diciendo Dios murió, y alguien decía no puede, ¿cómo es posible? Y entonces
la controversia llegó al punto de decir, bueno, es que en algún momento se dividieron las dos naturalezas y lo que la Biblia y nuestras confesiones luteranas enseñan es que Cristo obró nuestra expiación y Él es nuestro mediador según las dos naturalezas inseparablemente unidas desde la encarnación. No podemos separar. Ahora, ¿qué es un misterio? Hay muchas cosas, por eso las creemos. El problema es cuando pensamos y queremos razonar las cosas, que ese era el problema, por ejemplo, que vimos en la clase pasada acerca del libre albedrío, cuando queremos buscar, entonces terminamos en nuestro orgullo pecaminoso por decir, no, pues, para que esto tenga sentido para nuestros oídos, lo mejor es que separemos las naturalezas y ahí quedamos contentos. Y no, nosotros creemos lo que la Biblia nos dice y nuestras confesiones declaran lo que la Biblia dice y sabemos de que desde la encarnación las dos naturalezas son inseparablemente y están unidas y que por eso Cristo ha llegado a ser nuestro Salvador y nuestro mediador, porque solo hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Esto es muy alentador y muy esperanzador para todos nosotros. Quiero concluir leyendo precisamente lo que nos dice la fórmula de concordia, porque de pronto algunos de ustedes dirán, bueno, el pastor ha estado explicando el artículo tercero, pero ¿qué dice el artículo tercero? Entonces vamos a leerlo para que ahora sí, con todo lo que hemos visto que ha pasado en la historia, la base bíblica que tenemos, ahora sí creo que vamos a entender lo que quiere decir este artículo. Dice así el artículo tercero: Cristo es nuestra justicia según toda su persona, tanto la naturaleza divina como la humana, por la cual es bien nuestro se hace obediente a la ley de Dios aún hasta la muerte, cumpliendo la voluntad del Padre Celestial en todos sus pormenores durante su vida, y sufriendo y muriendo en nuestro lugar por nuestros pecados. Ahora, el artículo es más largo, solo he tomado lo específico, lo que verdaderamente nos va a ayudar a entender nuestras raíces, que es el título de este estudio. Rápidamente y a modo de conclusión, quiero como rápidamente detallar lo que acabo de leer del artículo con lo que hemos estudiado en la clase de hoy. Cristo es nuestra justicia en toda su persona, en la naturaleza divina y en la naturaleza humana. Es decir, allí se combate el error de quién, de estancarlo, ¿cierto? Que decía, no, Jesús solo nos puede justificar o nos justificó con su naturaleza humana. No, ha sido toda la persona de Cristo, su naturaleza divina y su naturaleza humana. ¿Dónde vemos la obediencia activa y pasiva de Cristo? En lo que sigue. Él se hace obediente a la ley de Dios hasta la muerte, cumpliendo la voluntad del Padre Celestial en todos sus pormenores en su vida. Ahí vemos cómo Cristo de manera activa ha cumplido, ¿cierto?, toda la ley por nosotros. Y con su sufrimiento, muriendo en nuestro lugar por nuestros pecados, la obediencia pasiva. ¡Qué hermosa clase! Yo me siento muy feliz siempre y agradezco a los pastores también que me dan la oportunidad de poder compartir a ustedes, de que nos alimentemos, recibamos el alimento espiritual de la palabra de Dios, y qué mejor que conociendo nuestras raíces. Que hoy Dios permita que en gratitud queramos vivir una vida de servicio, porque ha sido tan maravilloso nuestro Dios que nos ha declarado justos por la obra de Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Vamos a terminar con oración. Bendito Dios, te agradecemos por la clase del día de hoy. Nos da la oportunidad en esta noche de compartir tu palabra. Te agradecemos porque con ella nos das el alimento espiritual.
Queremos agradecer por Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador, por su vida perfecta por nosotros, por su sufrimiento y muerte, por la cual ganó la redención de la humanidad. Te agradecemos, Señor, porque en Él nos has dado vida y vida eterna. Fortalece la vida de mis hermanos, sus familias. Te pedimos para que les bendigas rica y abundantemente por los méritos de Cristo nuestro Señor. Amén. Que Dios les bendiga grandemente en Cristo Jesús. Bendiciones.